Me estoy muy contento una vez más de poder estar aquí detrás de este púlpito que valoro bastante, respeto mucho, amén, este púlpito, a su pastor también, su ministerio, amén, y tantos buenos hombres que han pisado aquí, han ministrado también desde este púlpito y lo honro mucho, respeto mucho, amén, este lugar y esta preciosa iglesia también de Culiacán, Sinaloa, que siempre está en nuestros corazones. Ahí estamos en Nogales, estamos trabajando, estamos creyendo. Mi familia, Raquel, Daniel, Sofía, mi niña de 10 años, mi niño de 3 años, les mandan un gran saludo. Esta vez no pudieron venir, amén, pero emocionados siempre en querer venir un día, estar aquí con ustedes, conocer también donde Raquel un tiempo de sus años también ella creció y todo eso le llama la atención y pues he estado cantando cosas maravillosas aquí de Culiacán y cosas mejores van a suceder. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Gracias al pastor Orlando por todo este día que dedicó desde temprano llevándome a comer y tratar bien a los predicadores. A veces creen que es puro comer, comer y comer, pero no, estábamos ahí nada más buscando la manera de comer lo necesario, no como mucho, aunque no parezca, pero no como mucho. Amén. Y nos gozamos. Muchas gracias por ese tiempo de calidad. Su amistad es algo que me ha ayudado a través de los años. Al estudiar los evangelios, encontramos al Señor Jesucristo en varias veces reuniendo a sus discípulos para hablarles acerca del tema de la oración. Y esta noche, yo quiero ministrar acerca de la oración y cómo el Señor dedicó tiempo, pasión en enseñar este tema. Amén. Los mismos discípulos le pidieron al Señor Jesús que le enseñaran a orar y lo hizo, dedicó tiempo. Cuando le preguntaron acerca de su incapacidad para echar fuera un demonio, los llevó a la oración y al ayuno y Él les enseñó acerca de la fe y la oración. Amén, lo que pidas en mi nombre les enseñó, y cuando llegó a la cruz realizó la oración también, esa oración, amén, que dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Él les enseñó a través de su vida, incluso cuando se trata de salvación, es una oración también. La Biblia nos habla extensamente acerca de este tema. Nada más recuerde cómo usted vino a este altar, amén, se acercó a Cristo y fue una oración que lo conectó directamente con Dios. La oración sigue y va a seguir siendo un principio fundamental. La oración es necesaria para la continuación y el éxito de cada creyente, de cada hijo de Dios. Ahora, la escritura que vamos a leer, aquí Pablo habla sobre oraciones, sus oraciones personales hacia una iglesia local. Y estas oraciones son contundentes y transmiten una confianza maravillosa en el poder de Dios a través de esa práctica que es la oración. Y quiero predicarte un sermón que he titulado La promesa de la oración. Amén. Vamos a aprender acerca de este texto, Colosenses capítulo 1, del 9 al 14, dice así la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La promesa de la oración. Quiero hablarle por unos momentos acerca del ejemplo de la oración. Esa historia, aquí este texto nos da esta enseñanza poderosa, las palabras
del Señor Jesús, de Pablo, hablando de su relación personal con Dios, la importancia que juega la oración. La oración es algo que encontramos en toda la Biblia, desde un principio de Génesis, Apocalipsis, miramos cómo es que la oración, el hombre tenía una conexión con Dios. La oración es esto. La oración es tener una comunicación con Dios. Amén. Aunque el hombre se separó de Dios por el pecado, se dejaron los medios de comunicación a través de la oración. En la historia de la Biblia, por ejemplo, Noé oraba y escuchaba a Dios. Podemos hablar de Job y sus pláticas también con Dios, Abraham y las promesas de Dios, Jacob, David, Salomón, profetas, jueces, reyes, que nos enseñan, cada uno de estos personajes, nos enseñan que tenían una comunicación directa con Dios a través de la oración. Algo maravilloso. Si hay algo en lo personal, en mi vida cristiana, que a mí me apasiona hablar, es el tema de la oración. Es a través de la oración que he mirado a Dios involucrándose en mi vida en muchos aspectos. Amén. Yo llegué a la iglesia con muchos problemas. Mi familia estaba hecho pedazos. Amén. No había esperanza para mi familia. Y mi padre viviendo aparte, mis hermanos involucrados en cosas malas. Estaba hecho pedazos, pero muchas veces he dicho esto. Estaba hecho pedazos como un rompecabezas, pero Dios, a través de la oración, empezó a poner todo en su lugar. En el Nuevo Testamento, Jesús tomó el tiempo para enseñar y ser un ejemplo personal en la oración. En Lucas capítulo 11 versículo 1 dice: Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: enséñanos a orar. Qué tremendo el interés del hombre mirando al Señor Jesús y ellos mismos diciendo: queremos orar como tú. Ellos miraban a orar por la mañana al Señor Jesucristo, tarde, antes de los milagros, después de los milagros, en los momentos críticos. Ahora, hoy en día tenemos estos ejemplos bíblicos y personas en la cual nosotros podemos aprender de ellos. Por ejemplo, yo aprendí a orar escuchando a mi pastor por las mañanas orar. Llegaba temprano, investigué a qué horas él llegaba a la oración y empecé a escuchar la manera en que él oraba, el orden en la que él empezaba a orar. Dije, eso es algo interesante. Yo quiero orar como ora mi pastor y lo sigo haciendo. A veces nada más lo escucho y digo, amén, repito lo que está diciendo: Señor, quiero lo mismo que está pidiendo mi pastor, pero dame la doble porción, le digo. Y esto es muy cierto. Muchas de mis oraciones es porque he escuchado sus peticiones. Amén. Él fue quien me motivó en mi vida personal a orar, a buscar de Dios en momentos difíciles. Un día yo le dije: pastor, yo necesito, amén, ayuda, necesito dirección. Y me dijo: necesitas orar, hablar con Dios, tu vida va a estar mucho mejor. Escúcheme bien. Una vez escuché a un pastor decir que cuando llegó a su primera conferencia, amén, tenía 2 semanas de salvo este hombre, y escuchó a la gente orar en una conferencia en Prescott. Imagínense nada más, amén, escuchar en una conferencia a hombres, mujeres bombardeando el cielo. Y este hombre se volvió, amén, su punto de referencia, ese lugar, su vida, donde él empezó a orar también, donde él dijo: mi vida ya no fue la misma desde ese momento. Una de las cosas maravillosas de nuestro compañerismo es esto, que siempre nos animan y nos enfatizan, nos enseñan tanto acerca del tema de la oración. Muchas veces hemos escuchado que la oración es la columna vertebral de nuestro compañerismo. Creemos en el poder de la oración, amén. La omnipotencia de Dios se mueve a favor de aquellos que oran. Amén. El ejemplo de la oración es algo para aprender a hacer y enseñar también. Y aquí nuestro texto, Pablo conocía el valor que tiene la oración. Seguramente Pablo aprendió a orar de aquellos que recibió discipulado, aquellos que le enseñaron.
Amén, seguramente miró, escuchó a otros y él empezó a orar. La Biblia nos dice que Ananías fue guiado hacia Pablo a través de la oración. Amén, todo a través de la oración. Los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, Lucas, cada uno de estos personajes resaltan la oración en sus escritos. Es por eso que es importante valorar este tipo de enseñanza, la oración. Muchas veces que nos repiten la enseñanza de la oración, que nos enseñan, lo resaltan como algo que tenemos que hacer. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué nos hablan tanto de la oración? Porque tenían una relación personal con Dios estos hombres. Déjeme decirle una gran verdad. Aquellos que creen en la oración, oran. ¿Cuántos creen en la oración? A ver, aquellos que creen en la oración, viven una vida de oración. Amén, mi pastor ha dicho, hay cristianos que no oran porque simplemente no tienen el deseo o han perdido el deseo de hablar con Dios. Porque muchas veces platicamos, ¿cómo es posible que se enseña tanto de la oración? ¿Cómo es posible que viven enfrentando los mismos problemas, las mismas luchas, sus fallas personales? Pero no quieren orar, no quieren que Dios se involucre en sus propias vidas. Y es esta conclusión en la cual llegamos siempre, que han perdido el deseo o han perdido el valor de lo que es la oración. Y entran en una actitud de independencia, como diciendo, yo no necesito de Dios. No necesito la ayuda de Dios. No necesito el favor de Dios en mi vida. Ahora, el enemigo Satanás lucha en contra de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos entender esto, tener claro esto como cristianos. Hay un enemigo real. Hay un pensamiento que dice, el enemigo trata de limitar tu oración porque sabe que tu oración lo limita a él. Y esa es una gran verdad, mis hermanos. No podemos ignorar esta verdad. La oración es la manera de comunicarnos con Dios. En Génesis 21, versículo 16 nos habla de la oración de Agar, una mujer afligida. Una mujer que estaba pasando un momento difícil. Dijo, yo no voy a ver cuando el niño muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y esta historia aquí miramos a Agar, esta mujer, en una situación desesperada. Agar estaba enfrentando, caminando en el desierto y clama a Dios y Dios le escucha. Escuche bien, Dios escucha nuestras oraciones. ¿Cuántas veces pensamos y podemos llegar a creer que Dios no está escuchando nuestras oraciones? Y eso es algo muy real en nuestro caminar con Dios, creer que a Dios no le interesa lo que estoy pasando. Amén, simplemente creer que a Dios no le interesan nuestros lamentos, nuestras preocupaciones. Amén, pero déjeme decirle algo, a Dios sí lo hace, sí le interesa eso. El enemigo Satanás entiende perfectamente que Dios responde a la oración. Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Encontramos estas maravillosas palabras que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Esto lo sabe muy bien Satanás. Amén. Hay una respuesta de parte de Dios. Está diciendo, yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados, y no nada más eso, voy a sanar la tierra. Aquí miramos que Dios escucha y Dios responde. Pero ¿cuántas veces podemos llegar a pensar y a creer, ¿acaso Dios podría responderme a mí? ¿Acaso Dios podría moverse para mí? Y empezar a cerrar, llenarse de esas ideas. ¿Le importará a Dios mis problemas? Amén, mis necesidades. Seguramente tiene otras cosas más importantes que hacer.
y llenarse de todo tipo de argumento en su mente, alejando, amén, una gran verdad de que Dios sí le interesa tus necesidades. Y el enemigo lucha en contra de la oración porque entiende el poder que tiene la oración. En Juan 11, capítulo 11, versículo 41 nos dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y este fue justo antes de la resurrección de Lázaro, esas palabras donde él está hablando con Dios. Y eso es lo que hace el poder de la oración. ¿Cuántas veces la gente piensa o cree que esto es demasiado difícil, complicado, imposible para Dios? Si hay algo que podemos enseñarle a un nuevo converso, ahí me apasiona siempre enseñarle esto a los nuevos conversos, gente que va llegando a nuestras iglesias, gente también de la iglesia que ya lleva años y que de repente lo veo tambalear, escuchar un sermón de la oración, enseñarles la riqueza, el poder que cuando Dios se involucra en la vida de un cristiano es porque establecemos la oración. Y les digo a los nuevos conversos, ¿sabes qué? Establece una vida de oración. Cueste lo que cueste, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser diferente. Y eso es el ejemplo de la oración. Y quiero hablar por unos momentos, en segundo lugar, acerca de cómo orar. Bien, es un sermón muy práctico, muy sencillo. Esto me recuerda cuando un día al salir de la oración, yo era nuevo converso. Me apasionaba y yo escuché que mi pastor estaba dando una serie de estudios acerca de la oración. Y todo eso agarré como esponja, empecé a aprender de la oración, la omnipotencia de Dios, pensamientos poderosos hablando de la oración. Y yo nuevo converso, y yo vivía cerca de la iglesia en aquel tiempo. Y mi madre, amén, siempre miraba que desde el momento que me levantaba salía corriendo a la oración. Y ella empezó a mirar, y este chamaco loco, ¿a dónde va? Y se empezaba a asomar ahí por la terraza, empezaba a mirar que iba derechito a ir a orar, a buscar de Dios. Y me apasionaba cada mañana estar en la presencia de Dios como nuevo converso. Pero era un tiempo tan difícil en nuestra familia, en todos los asuntos económicos. Amén, cosas estaban pasando, estábamos perdiendo casas, estábamos perdiendo carros, estábamos en un conflicto en muchos temas, en muchas áreas. Y llegó una enfermedad a mi cuerpo, una úlcera. Me enfermé de gastritis, amén, amén. Y yo le preguntaba a mi pastor ahí mismo saliendo de la oración: pastor, ¿por qué no puedo sanar? ¿Por qué siento tanto ardor en mi estómago? ¿Por qué? Si ahora que soy cristiano ya no tomo, ya no fumo, ya no digo groserías, estoy aquí sirviendo, le he entregado mi vida al Señor. ¿Por qué ahora que soy cristiano me llega esta enfermedad? Quería cambiar las cosas. Muchas veces a mi manera, a mi tiempo me fui cargando. Amén. Y mi pastor me dijo: ¿sabes qué, Daniel? Le pregunté: ¿cómo puedo orar, pastor? ¿Sabes qué? Déjale tus problemas a Dios. Y esa respuesta, yo quería que se sentara conmigo, me diera casi una lección de 4 o 5 hojas, un libro si fuera completo de instrucciones. Pero fueron esas palabritas, esas palabras claves que me dijeron: déjale tus problemas a Dios, Daniel. Y me regresé una vez más a la oración, y fue ahí mismo donde le dije al Señor: Señor, no puedo con mis propias cargas, no puedo con mi familia, no puedo con esta enfermedad. Pongo mi vida en tus manos. Y le dejé todas sus cargas, mis cargas, en las manos de Dios. Y cosa maravillosa, lo hice, sané al poco tiempo. Y fue algo sencillo. La oración funciona. Amén. Aquí en nuestro texto Pablo está muy determinado por las cosas que oraba. Y eran oraciones muy específicas, muy claras. Y esto nos da una dirección muy poderosa a todos nosotros de cómo debemos orar. Escuche bien y preste atención. Versículo 9 nos dice: no cesamos de orar por ustedes. Oraban por los colosenses, y eso es algo muy bueno.
Pero ¿cuál es la razón por la que están orando? ¿Por qué están orando? Versículo 9 lo dice: para que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, dándoles sabiduría e inteligencia espiritual. Y este es un deseo muy bueno. Personalmente, yo oro de esta manera: haz que la iglesia de Nogales, Señor, conozca tu voluntad para sus vidas. Que cada sermón que ellos puedan estar escuchando, ellos puedan recibir revelación de tu palabra. Que en sus estudios personal que ellos tengan en su hogar, que cada vez que escuchan un libro, leen un libro, ellos puedan entender tu plan, tu propósito, tu voluntad para sus vidas. Y esas son las palabras aquí del apóstol Pablo: que puedan comprender tu voluntad. Seguramente cada pastor ora de esta manera cada mañana, y oramos así por cada persona que entra a nuestras iglesias, donde decimos: Señor, que pueda comprender y entender tus propósitos en su vida. Conocer y saber qué es lo que Dios quiere de usted y para su vida. Eso es algo muy bueno saber. Porque hay planes de Dios, hay promesas de Dios. Cuando conocemos la riqueza que tiene la palabra de Dios llena de promesas, es bueno saber todo eso que son para nosotros sus hijos. Versículo 10 nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Aquí está hablando una oración. Una buena oración siempre va acompañada con pedirle a Dios que bendiga y prospere a otros en todas las áreas de la vida. Qué tremendo es poder orar de esta manera: Señor, bendice la iglesia, bendice a mis hermanos, su trabajo, prospéralos su trabajo. Quien que haya conflicto, amén, ayúdale en su conflicto, involúcrate en sus problemas. Y esto abarca en lo espiritual. Cuídalos, líbralos de todo mal. Abarca en lo intelectual, abarca en lo físico y abarca también en lo económico. La oración, escuche bien, cuando oramos, una dimensión espiritual comienza a suceder. Dios rompe la miseria y la convierte en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las cosas cambian. Y es aquí donde la oración de cada cristiano, cada pastor, debe ser así: Señor, declaramos milagros de bienestar sobre esta iglesia y sobre mi vida. Yo he escuchado por años a mi pastor decir y orar de esa manera intensamente: Señor, declaramos tus milagros, declaramos puertas abiertas. Necesitamos que tú te muevas a nuestro favor. Abre puertas de bendición, toca el corazón de gente clave. Y todo esto, mi hermano, lo hemos mirado una y otra vez en nuestra iglesia, en nuestras familias y en muchas cosas más. Funciona el poder de la oración. Me gusta el versículo 11: fortalecidos con todo poder. La Nueva Traducción Viviente lo dice también. Pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría, dice Pablo. Qué tremendo es cuando tenemos esa carga hacia otras personas y que no estén llenas de deseos personales nada más. Que esas oraciones no nada más que sean: Señor, necesito esto, quiero esto, sin importar lo que otros necesiten. Yo quiero esto, no me importa si otros están pasando alguna dificultad. No podemos orar de esa manera. Amén. Aquí nos está enseñando, en griego dice esta palabra: siendo hechos poderosos en todo poder. En otras palabras, conviértelos en una potencia divina, en instrumentos de bendición. Y esto involucra lo sobrenatural aquí. Amén, esas nuevas fuerzas, por ejemplo, que necesitamos, que yo predicaba el día de ayer, el poder sobrenatural, esas nuevas fuerzas, orar: Señor, dame esa nueva fuerza, Señor, da esas nuevas fuerzas a la iglesia, una visión fresca, esa confianza renovada constante que dice Isaías 40, versículo 31. Cada una de estas oraciones
En general ayudan a aquellas personas por las que están orando. Van a provocar que Dios se involucre. Ahora, nuestras oraciones tienen que ser definidas. La Biblia nos habla acerca de esto. Tienen que ser definidas, ser directas, no nada más hablar a lo loco ahí y empezar a hablar y que no se entienda. No, es una comunicación directa con Dios. Amén. Hay personas que cuando es tiempo de orar se ponen a cantar y me quedo, ¿por qué se ponen a cantar? Que canten en la casa, que canten cuando se estén bañando, pero cuando es tiempo de orar, hablar con Dios, que hablen con Dios. Cuando miramos la oración del Padre Nuestro, el Evangelio de Mateo y Lucas es un ejemplo de una estructura definida y también enfocada de cómo debemos orar. Me encanta cómo se describe esto. A menos se trata de repeticiones. Hay religiones donde hablan acerca de que el Padre Nuestro, el catolicismo, nosotros crecimos repitiendo estas palabras una y otra vez. Y nunca me las aprendí, la verdad, pero era como una repetición. Amén. Pero más que repeticiones, ni tampoco estarlas cantando, es más que nada hablar con Dios. Es una estructura maravillosa. Lo primero que nos enseña el Padre Nuestro es alabanza. Señor, gracias por tu amor, tu gracia, cuán grande eres. Segundo, es poner las necesidades diarias. Lo tercero es la confesión. Momento perfecto para dejar nuestras cargas a Dios, lo que nos aflige muchas veces. Cuarto es hablar del perdón, protección futura, una estructura perfecta y definida para poder estar hablando con Dios. Escuche bien, cuando lo planificamos correctamente, fácil podemos hablar con Dios unos 40 minutos. Fácil, estar exponiendo cosa tras cosa, hablando con Dios. Amén, una hora fácil, estar exponiéndole todos los problemas que tiene en su matrimonio. Otra hora. Y estar ahí exponiendo sueños, anhelos, amén. Y ser específico con Dios. A Dios le agrada, amén, y a todo mundo le agrada cuando hay unas palabras, una conversación que es clara. Amén, que podemos tener una conversación clara, tiempo de calidad. Si no, pregúntele a su esposa, ese tiempo de calidad es maravilloso. Amén, me asombra cuando veo a cristianos, discípulos, pastores que muchas veces oran 15 a 30 minutos nada más. Amén, y la excusa muchas veces es muy barata. Cuando escucho y les pregunto, oye, ¿por qué nada más oras 10 minutos? Y me responden, una excusa barata. Me dicen, es que es corta pero efectiva, pastor. Oh, qué interesante. Le digo, o sea que tu relación está perfecta. Dios te escucha, Dios te responde, Dios, amén, puede saber todo lo que está pasando en tu vida en solamente 10 minutos. ¿Sabe? El problema muchas veces es que no hay un enfoque y una estructura definida en sus oraciones. Y eso tiene que ver, amén, eso hay consecuencias. Santiago 4, versículo 3, lo dice estas palabras: pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque pediste mal. Pedimos mal muchas veces. La Nueva Versión Internacional dice, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. Es un enfoque incorrecto aquí. Hay personas que oran únicamente por intereses personales. Santiago lo dice, para satisfacer sus propias pasiones. Pero la oración abarca mucho. Tenemos que orar por cosas personales, definitivamente. Pero la oración abarca las necesidades de otros también. La Biblia nos enseña, voy a orar cuando esté disponible. Muchas veces hay personas que dicen, cuando no tenga sueño por las mañanas es cuando voy a orar, pastor. Oro solo cuando es necesario, o cuando estoy en una dificultad, o cuando vaya a necesitar algo voy a orar. Ahora hay otros que oran de esta manera: hágase mi voluntad y no la voluntad de Dios. Amén. Una vez escuché a un hombre decir eso y me quedé, no puede ser.
¿Cómo es posible? Amén. Está volteando la palabra de Dios. Y él estaba aferrado, que se haga mi voluntad, que se haga mi voluntad. Aferrado a algo. Amén. Estaba orando por una mujer. Un hombre de 70 y tantos años queriendo una jovencita. Amén. Ya no quiero trabajar, decía. Y él aferrado, hágase mi voluntad y no la voluntad tuya, Señor. Y bueno, hasta la fecha no se ha casado. El pastor Mitchell le llama esto oraciones anímicas, amén, que no son del espíritu o que no están en sintonía con Dios, sino más bien de una mente carnal. Y es aquí donde la estructura brinda resultados reales y una preocupación por la voluntad de Dios, cómo orar. Y quiero hablar por último de la promesa de la oración. Amén. Aquí volviendo a nuestro texto, amén, podemos aprender de Pablo, donde él tenía una seguridad, una certeza y una confianza en el poder de la oración. Y es por eso que nos habla tanto de la oración, su enfoque en lo que tenía que estar. Seguramente Pablo se rodeó y aprendió de buenos ejemplos, buenos hombres, amén, mujeres que estaban orando, y del mismo Señor Jesucristo. Eso fue su inspiración de Pablo. Ahora, el reto que tenemos esta noche es que cada uno de nosotros tengamos esa misma confianza o esa confianza en lo que es la oración. ¿Por qué? Colosenses 1 del 13 al 14 nos enseña estas palabras: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, la familia de Dios. ¿Cuántos pertenecen a la familia de Dios? Amén, hemos sido trasladados, amén, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta noche el Señor Jesucristo tiene el poder para poder ayudarnos. Jesucristo tiene el poder para ayudarnos esta noche. Ahora debe entender que las respuestas de la oración están de acuerdo con su poder, no en nuestro poder, sino en el de Dios, en el poder de Dios. Debemos entender esto. Este es el milagro de la fe combinado con la manera de comunicarnos con Dios. Dios desea que tengamos una comunicación con Dios. Y es así como milagros, lo sobrenatural, empieza a ser esa combinación perfecta, Dios moviéndose en nuestras vidas. Las palabras que salen de su boca, escuche bien, son transformadas en una dimensión espiritual. No son palabras nada más que se las lleva el viento, no. Cada vez que usted esté orando, son palabras que se convierten en una dimensión espiritual y llegan y tocan el corazón de Dios. Llegan al corazón de Dios. Y esto es muy visible cuando oramos por los enfermos. Muchas veces me ha tocado orar por enfermos, amén. Muchas veces hemos visto que oramos por ellos y milagros suceden. La Biblia nos enseña: impondrán manos sobre enfermos. Hacemos cruzadas, oramos por enfermos. Muchos de ellos han sanado y muchas de esas sanidades aumentan nuestra fe. Y eso nos motiva a seguir orando por enfermos. Ahora, casualidad de que hayan sido sanados, no, hay poder en la oración. Nuestro pastor nos ha enseñado por años: la omnipotencia de Dios es visible a favor de aquellos que viven una vida de oración. Y lo podemos mirar en sus vidas. Lo podemos mirar detalladamente. ¿Por qué le ha ido así? ¿Por qué su matrimonio fue restaurado? ¿Por qué su trabajo empezó a mirar milagros, puertas abiertas? ¿Por qué cambió tanto el carácter de esta persona? ¿Por qué se empezó a motivar e involucrarse más en las cosas de Dios? Y todo nos lleva a que empezaron a vivir una vida de oración, una conexión con Dios. Pastor Mitchell comentaba que su nieta Emily, hija del pastor Greg, una vez sufrió un accidente, amén, y sus dos piernas estaban quebradas, estaban torcidas, y ahí mismo oró por ella delante de varios hombres, amén, y delante de sus ojos, ahí mismo orando, se enderezaron tanto, amén. Algunos le preguntaron: pero ¿cómo sucedió, pastor?
¿Cómo sucedió esto? Y él respondía solamente con su risa del pastor Wayman Mitchell. Decía, Dios lo hizo, yo solo oré. Amén, impactado, amén, impactado siempre, amén, de cómo Dios actúa a favor de un hombre que ora. Qué tremendo, qué bonito es cuando Dios supera nuestras expectativas. Efesios 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo le pregunto, ¿alguna vez ha orado y Dios le ha respondido a usted y hasta de más? Amén. Póngase a pensar, le oramos a Dios, le pedimos, Señor, ayúdame en este, Señor, toque el corazón de esta persona. Amén. Yo le oré así cuando estaba orando por mi esposa. Señor, toque el corazón de Raquel, esa muchacha que veo allá, que está tocando el teclado. Nunca me volteé a ver ni me pela. Amén. Pero ahí estoy orando por ella y Dios es fiel. De repente me cierra el ojo. No. No, las cosas se fueron dando. Amén. Nuestra hermana Joyce, que está aquí, Joana, en ese tiempo estuvo ahí en Nogales. Fue pieza clave para que yo me conectara con ella. Pero yo le estuve orando a Dios, Señor, ayúdame, dame gracia, involúcrate si es de Dios. Amén, que sea de Dios, por favor, me gusta, está bonita. Amén, pero funciona. Amén, y es aquí la pregunta que yo le hago una vez más. ¿Ha orado usted a Dios y le ha respondido hasta de más? Mi hermana Yajaira, mi hermano Gildegar, ellos no podían tener hijos. Amén, ellos estaban batallando, llevaban ya alrededor de unos 15 años, no podían tener hijos. Pero la iglesia empezó a involucrar en oración, empezamos a clamar a Dios, Señor, que tú te muevas en su vida y que puedan tener hijos. Amén, tuvieron que hacer varios exámenes, ya los habían hecho anteriormente, ella estaba ya diciendo, ya estuvo, ya no quiero tratarle más. Pero lo motivamos, vamos a creer en Dios, vamos a confiar en que Dios va a hacer algo. Amén, y ellos, amén, de repente, amén, salió embarazada de un pequeño niño maravilloso. Hoy tiene como 8 años de edad, amén, y de repente salió otro chamaco, amén, chamacos gigantes, amén, estos chamacos hermosos, maravillosos. La oración funciona, mis hermanos. Amén, ahora está la garantía, la promesa de la oración que nos motiva a que vivamos una vida de oración. Concluyo mi sermón hablándole 3 puntos solamente que puede practicarlos. Amén, si está en serio en que Dios y quiere que usted se involucre en su vida, solamente apunte estas 3 cosas. Primeramente, a que tenga un horario fijo cada día para Dios. Cada día. Dedíquele un tiempo a Dios. Lo segundo, que sea una oración constante. No nada más, voy a empezar mañana, ya ha pasado mañana, ya no. Constante, amén, constante. Lo tercero y último es orar por lo sobrenatural. Amén, sanidades, involucrar en su tiempo. Amén, ahí voy a orar por sanidades personales, sanidades de otros que ocupan un milagro. Amén, orar por dones del Espíritu Santo, que Dios capacite, que Dios, amén, le dé gracia, que Dios lo use. Pero también orar lo sobrenatural por avivamiento. Avivamiento, esto involucra, escuche bien, que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a mucha gente y que cuando pase por la calle vea el espectacular, que el Espíritu Santo toque tanto sus vidas, que vengan aquí y digan, esto es lo que estaba necesitando. Orar por el Espíritu Santo, orar por milagros de sanidad, orar por milagros de salvación. Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Cuando alguien vive una vida de oración, se transmite también a los demás. Nuevos conversos se animan a orar. Viejos cristianos se motivan también y muchos más siguen luchando. Les recuerdo esto, yo aprendí a orar mirando a mi pastor.
Amén, cómo se mueve, amén, cómo camina, cómo es que él habla con Dios. Y veo a gente nueva cada mañana en mi iglesia, cómo es que están al pendiente de cómo oro, qué cosas digo. Y siempre salen, me dicen, pastor, escuché que estaba orando por ello. Y yo también empecé a orar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Escucho a viejos cristianos de repente orar por ciertas cosas. Amén. Y gloria a Dios, nos unimos a eso. Escuche bien, nuevos se animan a orar, viejos cristianos se motivan y muchos más siguen luchando. El pastor Mitchell contaba esta historia donde decía que cuando él estaba en Australia, un hombre se le acerca y le dice: iba a abandonar la iglesia, pastor. Ya la decisión estaba tomada, pero lo escuché orar. Nunca escuchamos a nuestro pastor orar así como usted lo está haciendo. Y ese hombre que escuchó orar al pastor Mitchell en ese momento, hasta el día de hoy sigue en la iglesia. Ese hombre se restauró y tiene un ministerio poderoso, pero todo porque escuchó a un hombre orar a Dios. La promesa de la oración, amén. Sí funciona, la oración funciona. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Oh, shararabamba sando, rororobo sanda, rebabamba sando. Oh, gracias Cristo Jesús. Shararabamba mando, rororobo saya. Te alabamos, maravilloso Dios. Gracias, gracias. Gracias Dios. Voy a pedir todo rostro inclinado, por favor, por unos momentos.